Nicolás Maduro en Venezuela ha encabezado un régimen corrupto, militarizado y, por supuesto, antidemocrático. Un gobierno que ha tenido un gran fracaso en lo económico, con un costo social altísimo. Su crisis es un tema que lleva años ocupando los titulares en la prensa mundial. Sin embargo, esta semana, nuevos sucesos de violencia estremecieron al país. En los enfrentamientos del martes y del miércoles perdieron la vida 4 manifestantes, entre ellos 2 menores de edad. La democracia está fundamentada en el respeto a la voluntad de la mayoría y la intervención extranjera es inaceptable, venga de donde venga. Solo el pueblo venezolano tiene la legitimidad para poder resolver su situación. Sin embargo, ¿qué sigue para Venezuela? ¿Cuánto más podrá el pueblo venezolano aguantar las condiciones en las que vive actualmente? Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Hoy me da muchísimo gusto, mi querido Fausto Pretelín, de recibirte aquí en el programa, sobre todo con un tema que ciertamente nos apasiona, porque siempre hemos sido, tanto tú como yo, defensores de las libertades. Y cuando tú te das cuenta que hay un pueblo hermano que está en estas condiciones, fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en el Venezuela de antes y en el Venezuela de ahora. Y la diferencia entre uno y otro es verdaderamente abismal. Y te duele el alma ver a todos ellos, gente de primera, gente buena, gente linda, gente hospitalaria, en esas condiciones, porque de repente cuando tú te percatas que el presidente elegido, ¿verdad?, es un señor que llega y dice que tiene un pajarito que le habla y que es el espíritu del expresidente muerto, dices, no, bueno, pues ya lo perdimos. De entrada, ya con esa aseveración, pues te está hablando realmente de un problema de personalidad muy serio. Al contrario, un gusto saludarte, Lolita. Muchas gracias por invitarme. Sí, es una crisis, yo diría, de múltiples variables. Una crisis en donde el dinero ya no vale. La economía, lo que se espera para el 2019, una inflación de 10 millones%. Es Imagínate. decir, el dinero no vale. ¿Cómo se puede subsistir en esas condiciones económicas? Y bueno, la ruta crítica de la dictadura está perfectamente bien delineada. Aquí no hay juicios de valor, aquí no hay subjetividad. Hay elementos en donde claramente ha violado la Constitución. Y en ese sentido, pues bueno, estamos viendo en esta semana pues un golpe contra el dictador. No es un golpe de Estado porque el Estado no existe en Venezuela. Correcto. Entonces, me daba mucha risa viendo la semántica, ¿no?, de muchas personas cuidando si era un golpe de Estado o no. No, el Estado, con minúsculas, es Nicolás Maduro. Claro. Por él pasa prácticamente las decisiones de los militares, las decisiones del Poder Judicial. Bueno, la del Poder Judicial desde el punto de vista de la Asamblea del Constituyente, no la Asamblea legítima, porque en realidad no les hace caso, ¿no? Es una crisis muy grave. Muy delicado y sobre todo, mira, aquí hay puntos verdaderamente fundamentales. Las condiciones en que se encuentra la oposición de Nicolás Maduro. Las condiciones en que se encuentra el pueblo, sin medicamentos, sin alimentos, sin libertades, la forma como se ha tratado a la prensa. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Mi pregunta es esta. ¿Es cierto que están los rusos y los cubanos metidos ahí en Venezuela apoyando a Nicolás Maduro? Es cierto, de alguna manera los cubanos son los que han estado desde hace muchos años atrás en sistemas de seguridad. Hay más de 20,000, algunos de ellos pues disfrazados de médicos, doctores, algunos seguramente genuinamente médicos que hacen una buena labor, pero hay otras personas que se dedican precisamente a cuidar a Nicolás Maduro, a tejer una cortina para cuidarlo respecto a lo que surge en Estados Unidos, a las intenciones que tiene el actual presidente. Es decir, están ahí desde hace mucho tiempo. Los rusos y los chinos. Los rusos y los chinos tienen inversiones, particularmente los chinos han apoyado también en cuestiones militares. No se habla mucho de ellos, pero también están presentes. Mira. Los rusos, evidentemente, tienen una doble, digamos, un doble objetivo. Por una parte, aliarse con los últimos resquicios de lo que fue la Guerra Fría en América Latina y sobre todo apoyar a Nicolás Maduro porque se ha ido quedando muy solo
en una región en donde antes eran pues, muy cercano de Lula, muy cercano de Cristina Sí, claro. Fernández. Es decir, La los Kirchner. países se están de alguna forma cambiando de signo político y prácticamente queda solo Nicolás Maduro. Nicaragua, Bolivia, de los pocos, y Cuba, pero en realidad está solo. Se acabaron todos los mecanismos de integración que tejió Hugo Chávez en su momento, Claro. precisamente para perpetuarse, para fortalecer la región desde el punto de vista ideológico en contra de Estados Unidos. Y precisamente vemos ahora pronto una reunión entre Lavrov, que es el ministro de Exteriores ruso, con Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, para tratar precisamente como único tema Venezuela. ¿Qué hacer con Venezuela y cómo desactivar la ayuda de los rusos? Porque eso es muy, muy importante, ¿no? Ahora bien, Estados Unidos pues, ha sido clarísimo a lo largo de toda esta semana. En todos los programas norteamericanos pues, has estado viendo la reacción. Los propios venezolanos radicados en los Estados Unidos, ¿no? En donde hablan de su país y de decir, nosotros regresaríamos a Venezuela para trabajar en beneficio de nuestra patria en el momento en que salga Maduro. Ves tú, pues, la forma, la actitud que ha tenido Europa misma, ¿no? Apoyando a Guaidó, el que le llaman el presidente legítimo, ¿verdad? Pero a pesar de toda la presión que ha habido del exterior, bueno, Maduro sigue sentado en su macho, ¿verdad? Y afirmando pues que tiene al ejército de su lado y que no lo va a quitar nadie. Entonces, ¿qué hacer en esas condiciones? Porque cuando tú tienes un dictador, no hay manera de razonar con él. Así es. O sea, la única manera de poderlo quitar de esa silla, pues no es precisamente bajo el convencimiento, bajo la lógica. Sí, mira, Lolita, yo creo que lo que sucedió el martes pasado, el 30 de abril, es muy significativo por dos aspectos. Primero, la liberación de Leopoldo López, una de las Claro. figuras icónicas de la oposición. Que se fue justamente a 2 embajadas a refugiar. Sí, sí, sí. Primero se va a la de Chile, después queda A la de como... España. Exactamente, a la de España. Por otra parte, algo que no se ha hablado mucho es cómo Estados Unidos balconea, si se permite la expresión, tres nombres que son muy cercanos de Nicolás Maduro. En particular, creo yo que Padrino, Vladimir Padrino López, que es el secretario de Defensa, un hombre muy cercano a Nicolás Maduro, pero tal parece que él sí sostuvo conversaciones con la oposición y posiblemente con Estados Unidos. Mire. Entonces, en ese sentido, creo que balconearlos significa que Nicolás Maduro hoy está más solo que hace una semana. Sin duda. Hoy Nicolás Maduro sí sigue atornillado al poder por los cubanos, por los rusos, pero en realidad la presión internacional es muy importante y creo que hay tres elementos a considerar que tendrían que delinearse. OEA, el Grupo de Contacto Internacional, encabezado por la Unión Europea, y el Grupo de Lima. Si estas tres agrupaciones se unen y de alguna manera delinean alguna estrategia mucho más fuerte, mucho más clara en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, creo que eso podría ser una buena noticia en las próximas semanas o en los próximos meses. Sabemos que va a caer. La dictadura siempre cae, no sabemos cuándo, pero va a caer. Es que ese es el problema, que están muchas vidas en juego. Justamente con esta circunstancia que se vive en Venezuela. Yo considero que aquí, por ejemplo, bueno, estamos hablando de razones estrictamente humanitarias. Sí, mira, son Vamos, más allá de la situación económica que forma parte fundamental, por supuesto, el petróleo, sabemos lo que representa Venezuela con el petróleo. Mira, el petróleo, prácticamente el 90-95% de los ingresos petroleros de Venezuela se han difuminado, se han disipado porque Imagínate. Estados Unidos le cerró la llave. Claro. Sí, ese es un elemento importante. Significa que el gobierno o el régimen de la dictadura de Nicolás Maduro va a sufrir más en términos económicos. Y por lo tanto la gente. Y por lo tanto la gente. O sea, El son pueblo. 30 millones, 2 millones, 3 millones han salido hacia Colombia o a otros países, pero quedan 27 millones, 26 Claro. millones, lo cual pues no es poca cosa. Hombre, Es de alguna forma, como tú lo mencionas, una crisis humanitaria y como yo mencionaba al inicio del programa, el dinero no vale. así Entonces, es. las angustias, llegar a fin de mes, muchísima gente con muchas complicaciones para comprar medicinas, que eso es elemental, vital para Es poder que no vivir. hay. No hay los hospitales con muchas carencias. Es decir, yo creo que están todos los elementos ya dados en el sentido de que esto es una bomba de tiempo que ya empezó a accionar, que la pólvora, en términos metafóricos, está por todo el país Sí. y la gente, pues, con angustias. Es decir, se tiene que ir Nicolás Maduro porque podría en ese momento ya
sofocar un poco la presión política y ahí intervenir en términos económicos, las ayudas de parte de la ONU, por parte de la Unión Europea, por parte de toda América Latina. Vamos, Estados Unidos, simplemente Estados qué fue Unidos. lo que pasó cuando llegaron todos los camiones Thornton ¿Te con acuerdas? ayuda humanitaria, que no los dejaron pasar por En parte Cúcuta. de Nicolás Maduro. O sea, no puede ser hasta dónde puede llegar la mezquindad en un ser humano. La miseria humana, porque unas semanas después, te estoy hablando de hace un mes aproximadamente, ya recibió la ayuda humanitaria de la Cruz Roja, lo cual es un signo de que está aceptando que las cosas no están bien. Creo que eso es algo muy importante que se tenía que dar y solamente ahora falta pues el punto final, su salida. Yo creo que el diálogo entre Lavrov y Mike Pompeo la próxima semana va a ser importantísima, porque si los rusos bajan los brazos, en ese momento prácticamente Nicolás Maduro se queda solo. Pues vamos a tener que darle seguimiento a este tema porque tenemos de veras muchos detalles que cubrir y sobre todo para informar a todo nuestro auditorio de lo que está pasando con ese país hermano, Venezuela, que de veras, ojalá yo lo pido de todo corazón, ojalá que Dios nos escuche y que pueda regresar la paz, la tranquilidad y el bienestar para todo el pueblo venezolano. Y bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con Una mujer en la historia. Solo pido justicia para la mitad de la raza humana, gritó en una ocasión Mary Wollstonecraft, una gran luchadora por los derechos de la mujer. Nacida en 1750, empezó a protestar desde temprana edad al ver los constantes abusos que su mamá sufría a manos de su padre y la preferencia de este hacia el hermano. Tenía 21 años de edad cuando decidió que jamás se casaría porque el matrimonio otorgaría la propiedad de todos los bienes, incluyéndola a ella. A la edad de 28 años escribió María, su semi-autobiográfica novela, y después en Londres trabajó como editora y escritora profesional, especializándose en la mujer y en los niños. Su pasión por los hombres la condujeron a que en 2 ocasiones intentara suicidarse, acción que afortunadamente no tuvo éxito. En 1797 tuvo a su segunda hija, Mary Shelley, autora de Frankenstein. Desgraciadamente el doctor tuvo que operarla durante el parto porque la placenta no quería soltarse. Mary sufrió una tremenda infección y murió 10 días después del nacimiento de la pequeña Mary. Después de su muerte, William Shelley, su marido, escribió en su honor Memorias del autor de la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a Una mujer en la historia, Mary Wollstonecraft. No sabes, mi querido Fausto, cómo te agradezco que hayas estado esta noche y la invitación está abierta porque tenemos que darle seguimiento a este tema que todavía tiene. Mucho. Al contrario, Lolita, muchas gracias. Estoy muy contento de volverte a ver. Desde hace tiempo que yo no te veía, pero muchas gracias. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.